Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta presentación que se titula La ingeniería industrial y las materias básicas, les voy a estar explicando los aspectos más importantes del trabajo que llevamos a cabo entre la ingeniera María Elvira Rodríguez y quien les habla, Blas Manuel Trejo. El objetivo central del trabajo consiste en relacionar los contenidos que se dictan en lo que se denominan materias básicas de las carreras de ingeniería de nuestra universidad con los proyectos finales de carrera de ingeniería industrial, en pos de generar un contenido que sirva de apoyo para las personas que deciden acerca de los cambios periódicos que sufren los planes de estudio. La metodología de trabajo seguida, y dado que este es un trabajo más de investigación que de innovación, es básicamente el método científico, es decir, en primer lugar observación, seguido del planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, una experimentación que permita demostrar la hipótesis para finalmente arribar a conclusiones. Por el lado de la observación, lo que hicimos es comparar el plan de estudio de la carrera de Ingeniería Industrial con el de la carrera de Ingeniería Mecánica, para poder contrastar y ver de qué forma utilizan estas dos carreras los contenidos de materias básicas y particularmente de la matemática. Por el lado de la Ingeniería Mecánica, encontramos que ésta hace un uso intensivo del cálculo, ya que sus materias específicas más importantes, como pueden ser estabilidad, resistencia de materiales, mecánica de fluidos o elementos de máquina, el hecho de que parten de la hipótesis de los medios continuos. Por el lado de la ingeniería industrial, observamos que ésta también hace un uso intensivo del cálculo en sus materias técnicas, como pueden ser mecánica de los fluidos o estática y resistencia de los materiales, aunque con un menor nivel de sofisticación debido al menor nivel de profundidad con el que se tratan dichos temas. Por otra parte, observamos que la ingeniería industrial aborda de manera mucho más profunda los contenidos que se enmarcan dentro de la ciencia económica, la organización industrial y la administración. Estas tres disciplinas, y en especial la economía, al considerarse una ciencia social y estudiar fenómenos que no son predecibles en su totalidad, hacen un uso muy intensivo de una rama particular de la matemática que es la estadística. Es así como vemos que probablemente la carrera de ingeniería industrial requiere conocimientos mayores de la estadística o bien de alguna de sus aplicaciones, como por ejemplo el análisis de datos. Y el problema surge al considerar que en ambas carreras la materia proveída de estadística se dicta con la misma profundidad. El campo del análisis de datos ha avanzado mucho en las últimas décadas gracias a la gran posibilidad que ofrecen las tecnologías de información y comunicación de recopilar y procesar una gran cantidad de datos y a partir de ellos descubrir patrones y crear conocimiento. Entonces la hipótesis sería que la carrera de ingeniería industrial no aborda, ponemos probablemente entre paréntesis justamente porque se trata de una hipótesis, con la suficiente profundidad los temas relacionados con la probabilidad estadística o algunas de sus aplicaciones. La experimentación llevada a cabo en el trabajo se hizo con el objetivo de presentar elementos que tienden a demostrar la hipótesis y consistió básicamente en realizar encuestas y analizar algunos proyectos finales de carrera a los cuales se tuvo acceso. En la encuesta para los estudiantes avanzados de ingeniería industrial, los resultados fueron que de 74 alumnos que respondieron la encuesta, 28 de ellos dijeron haber tenido que profundizar en alguno de los temas dictados o relacionados con materias básicas a la hora de emprender sus proyectos. De esos 28, un 57,1% dijo haber tenido que profundizar en data mining o análisis de datos, un 39,3% en estadística y un 32,1% en probabilidad. En la encuesta para los estudiantes avanzados de ingeniería mecánica, los resultados fueron que, de 42 alumnos que respondieron a la encuesta, 21 de ellos dijeron haber tenido que profundizar en alguno de los temas dictados o relacionados con materias básicas a la hora de emprender sus proyectos. De esos 28, 9,5% dijo haber tenido que profundizar en estadística, un 4,8% de probabilidad y un 0% en data mining o análisis de datos. Como conclusión, tenemos que probablemente la evidencia mostrada no sea suficiente para probar la hipótesis, aunque el objetivo era simplemente presentar elementos que tiendan a hacerlo. Por otra parte, es obvio que al decir que a una carrera generalista como la ingeniería industrial le hace falta un abordaje más profundo de la estadística y el análisis de datos, lo que estamos proponiendo es que la misma se acerque un poco más a las carreras de las ciencias de la computación, como pueden ser la ingeniería en sistemas o la ingeniería en informática, ya que en ellas es donde la data science se dicta de manera mucho más profunda. Esto es lógico si tenemos en cuenta que en los últimos años las carreras que más han avanzado y han ido ganando terreno son precisamente las que están relacionadas con la computación, y el resto de las carreras y profesiones se han tenido que adaptar para poder convivir con los informáticos en el ámbito profesional de una manera más eficiente.